Reanudamos y de luego vamos a referirnos a esta denuncia gravísima que hizo Alto el Secuestro por conducto de su presidenta Isabel Miranda de Gualas, en el sentido de que en el Estado de México las patrullas, los mandos están rentándola en 10,000 pesos por mensual, supongo, porque no preciso el tiempo, y eso es gravísimo. Precisamente estamos hablando de la corrupción policíaca en el otro bloque, y ella confirma que efectivamente esto es el que tiene queja en este sentido. Sí, que los altos mandos o algún alto mando específicamente estaría exigiendo a los policías que si no dan 10,000 pesos no les prestan ningún vehículo, que tienen que estar a pie. Es una obligación de las autoridades proporcionarlas. Finalmente las patrullas se están adquiriendo con recursos públicos, en su mayoría de fondos federales que vienen etiquetados para eso, y no pueden hacer esto. Lamentablemente, pues sabemos que por la cadena de corrupción que a veces hay en ese tipo de instituciones, los policías difícilmente denuncian, ¿no? Y el llamado de Isabel Miranda se tiene que tomar en cuenta. Ha faltado también reacción, lamentablemente, por parte de las autoridades después de que hizo esta denuncia. Un personaje como ella, que es un personaje nacional, debió haberse tomado medidas de manera inmediata, una reacción inmediata, y no la hubo. Sí, claro, porque además hay una cuestión, es decir, quien renta una patrulla, pues no la renta nada más por su gusto, la renta como negocio, y consecuentemente esto se va a traducir en extorsión a la población, por un lado; por la otra, protección también a los grupos delictivos, y dejar impune a la gente indefensa frente a la delincuencia. Y esto es gravísimo, tiene mucha repercusión negativa, más allá de los puros 10,000 pesos, no más son 10,000 pesos, esto es una cadena que se desencadena, valga la redundancia, que desencadena a partir de la entrega de este dinero, ¿no? Sí, porque evidentemente si les están pidiendo eso y les están pidiendo una cuota, bueno, es una cuota los 10,000 pesos, ¿de dónde los van a sacar con el salario que tienen? Hay policías que no ganan eso, o que apenas lo ganan, entonces no van a dar todo su salario. Finalmente lo que están haciendo estos altos mandos es fomentar la corrupción o saber que existe e impulsarla, ¿no? Como saben que pueden corromper, que pueden sacar dinero siendo policías, pues les establecen su cuota, que la tienen que cumplir. Imagínense, pues finalmente los están enviando y obligando casi a ser corruptos. Sí, porque ¿de dónde sacan el dinero? Definitivamente están dándole autorización para que extorsionen, para que ahí les den su cuota a ellos. El policía también tiene que vivir, no nadie renta una patrulla nomás para andarse paseando por gusto. Y ni modo que busquen otro trabajo, sus trabajos son 24 por... Exactamente, 24. Pero además las patrullas son del gobierno, no son de los mandos policíacos, y son para el servicio. Incluso deben darle gasolina, deben de darle todo lo que necesita el vehículo para que se mueva, y no solamente rentársela. Imagínense cómo está la corrupción, y por eso se explican los altos niveles de inseguridad pública en el Estado de México. Sí, si el gobierno no reacciona a esto, también quiere decir que está solapando ese tipo de acciones, lamentablemente, ¿no? La reacción inmediata tendría que haber sido investigar y cesar al mando que esté siendo señalado por la denuncia de Isabel Miranda. ¿Sí? Y en el mismo tema de la inseguridad, pues en el caso de las mujeres, se espera que en esta semana, que posiblemente a lo mejor mañana, se declara la alerta de violencia de género, y las organizaciones civiles no gubernamentales que están metidas y que les interesa mucho el tema, que han luchado incluso porque se haga esta declaratoria, pues dicen que no tienen ninguna información de cómo la van a aplicar, y dónde y cuándo. Pues son los municipios, y además piden que se extienda a los 125 municipios, que en todas partes hay muertes de mujeres. Pero la verdad es que dicen que el gobierno no ha dicho nada. ¿Cómo le va a hacer para aplicarlo? ¿En qué va a consistir su papel dentro de la ley de género? Sí, porque no basta con haber hecho el señalamiento por parte del gobernador Erubiel Ávila de que iban a solicitar la alerta de género, porque además ni siquiera le corresponde a él. El hecho de que se solicite y se declare la alerta de género en el Estado de México a través de pues, el mecanismo que existe en el ámbito federal tiene que implicar varias acciones por parte de las autoridades, obligarlas porque les darían un presupuesto, pero también tienen que venir políticas públicas, políticas de prevención para garantizar la seguridad de las mujeres y evitar que se sigan cometiendo feminicidios, pero también para investigar los que ya se han cometido, porque sabemos que lamentablemente pues sigue la corrupción, le siguen pidiendo dinero a las víctimas, y finalmente todo esto tiene que cambiar. Los protocolos de investigación de la Procuraduría tienen también que adecuarse. Sí, digo, los delitos no pueden dejarse sin castigo, no pueden darse impunidad a los que han matado mujeres, porque por ahí hay una voz media conocida, hablaba de que había que ver hacia adelante. Efectivamente hay que ver hacia adelante, pero también hay que castigar lo que ha pasado, ¿no? Es decir, esos delitos son delitos graves que no caducan fácil, entonces deben de castigarse a los que han matado a las mujeres, y son muchas. Sí, en tema de feminicidios no puede haber borrón y cuenta nueva, eso es imposible. Hay delitos gravísimos que se cometieron, y ya no solamente el feminicidio, ¿no?, que tiene que ser castigado porque los responsables tienen que pagar, sino también las denuncias donde algunas víctimas han señalado
señalado que los policías les piden dinero para investigar o son maltratadas por las mismas autoridades. Eso también se tiene que castigar. Si existen los testimonios de los familiares de las víctimas, pues tiene la autoridad que hacer la investigación y sancionar, incluso quizás cesar a esos funcionarios porque no sirven para investigar en materia de feminicidios. Sobre todo si no tiene perspectiva de género y no tiene sensibilidad ni respeto y si cometieron esos delitos, porque son delitos algunos, claro, y faltas, lo van a seguir haciendo. Sí, claro, así que tiene que haber una actuación firme por parte de la Procuraduría. O tendría que haber. Sí, claro. ¿No? Y tenemos que referirnos también al caso del PRD. Sorprende porque el PRD tiene un gran problema con sus corrientes internas, que todo el mundo las conoce como grandes corrientes. Sus grandes corrientes, que les nombran tribus, porque así se comportan como tribus. Parece que tienen como misión esas corrientes pelearse entre ellas. Entonces acaban de formar otra, un llamado frente, supuestamente para pues refundar el partido, combatir la corrupción, la simulación, pero llama la atención que ese frente lo forme también la directiva, pues la directiva es la responsable de combatir todo lo que va a combatir el frente. Bueno, la directiva estuvo supuestamente nada más dando el visto bueno, digamos, ¿no? Están ahí alcaldes electos en funciones, diputados también. Hay varios líderes del perredismo que llama la atención y que parece más bien ser una escisión de Nueva Izquierda por el tipo de personajes que están ahí involucrados y que ellos hablan de que no es rompimiento, de que van a tratar de evitar simulaciones, de evitar que todo se genere por cacicazgos. Evidentemente que aquí pues hay una crítica a su partido de que así están trabajando, ¿sí? De que aquí están trabajando y que van a tratar de impedir eso. Sí, es decir, la autocrítica es válida, incluso todo lo que señalan no calumnian a su partido, es severa, pero es cierto que quizás se queda corta, ¿no? Porque yo creo que también la autocrítica debería llevar a examinar la existencia de corrientes que son estatutariamente tan legalizadas, tienen pues un sustento en su norma interna, pero lo que pasa es que esas corrientes ya no son corrientes de opinión, ya son corrientes de disputa por el poder partidista y por las candidaturas, por las prerrogativas, y desde luego el PRD pues se ha extraviado bastante, ¿no? Sí, ojalá que finalmente, bueno, ellos dicen que buscan fortalecerse rumbo al 2017, ojalá que esto pues no genere nuevas divisiones al interior de ese partido, que lo que requiere pues finalmente es amalgamarse, es llegar a acuerdos y pues tratar de salir adelante ahora que ya pasaron las elecciones, bueno, y que seguirá seguramente la disputa porque pues habrá que elegir un coordinador en la legislatura, habrá que ver cuál es la línea que siguen sus alcaldes, regidores y síndicos. Yo creo que también necesitan trabajar, que es lo que no hacen en cuestiones organizativas, de afiliación y de adoctrinamiento y de fortalecimiento ideológico de sus cuadros y de su militancia. No hacen nada de eso. Las prerrogativas se las gastan en burocracia. Las estructuras que deben trabajar y que pues nosotros hemos comentado que pues lamentablemente para la mayoría de los partidos de oposición, el partido que siempre trabaja en sus estructuras pues es el PRI. Sí, y desde luego, y también criticamos mucho al PRI porque el PRI tiene más gobiernos que los otros, ¿no? Claro, sí, evidentemente, pero de que aplica sus recursos también para las estructuras lo hace y eso es innegable. Sí, así es. Vamos a otro corte y regresamos.